Hola, ¿cómo están todos? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca de unos temas muy interesantes relacionados con ¿qué? Con la obligación fiscal, la obligación tributaria. La ley no dice tributaria, la ley dice fiscal, pero pues todos los doctrinarios, y yo de copiona también digo tributo o tributaria. Bueno, ¿qué vamos a ver en este video, en esta nueva charla? Vamos a ver las características de una obligación. Vamos a ver también los elementos del hecho imponible. Vamos a ver también los fundamentos jurídicos, cuáles son las hipótesis de incidencias que acontecen en un hecho imponible, sus sanciones, las características del hecho como hecho imponible y los puntos de vista a partir de los cuales puede ser tratado un hecho como imponible. Entonces, vamos a empezar a platicar acerca de la bibliografía que yo voy a recomendar. Inicio con el libro de Sol Juárez. Es un libro, la verdad, muy ameno. A mí me ha encantado. Es muy entretenido, muy fácil de comprender, porque, bueno, yo entiendo que para muchas personas este tema fiscal pues puede ser un poco abrumador, pero se entiende muy bien ese libro. También voy a recomendar el libro de Alil Álvarez, que se llama Lecciones de Derecho Fiscal. También está excelente. Y si en su bibliografía hay algunas ligas de tesis de la Universidad de las Américas, pues utilícenlas también. Yo opino que de igual manera pueden ser muy valiosas. Y tenemos la primera obligación, la obligación fiscal que podemos aterrizar, que podemos poner de ejemplo. Puede ser el IVA, puede ser el ISR, puede ser el IETU, puede ser el IEPS. Si hablamos de las obligaciones fiscales federales, ya que en esta sesión yo voy a abordar todo alrededor del Código Fiscal de la Federación. Entonces, voy a hablar de las características de una obligación fiscal en general. Y ustedes, bueno, pues atendiendo a la naturaleza de la obligación que elijan o que quieran analizar, pueden ir aplicando estas características. Primero, la obligación fiscal es de derecho público, o sea, emana de ese derecho que se encarga, recordemos, de pues normar, de regular todas esas relaciones jurídicas que se dan entre el Estado y los particulares, ¿ok? Entonces, siempre la obligación fiscal se va a satisfacer y tendrá que estar regulada conforme a las normas en esta rama del derecho que ya dije, es la rama del derecho público. También mencionaremos que la obligación fiscal tiene su origen en una norma jurídica, evidentemente de tipo fiscal e hipotética, o sea, es una hipótesis, puede pasar, ¿sí? Hipotéticamente puede llegar a suceder. Y también la obligación fiscal, otra de sus características es que el acreedor o sujeto activo siempre va a ser el Estado. Y el sujeto pasivo pues va a ser el contribuyente, persona física o persona moral. También otra de sus características de la obligación fiscal es que el sujeto pasivo, cuando es una entidad moral, o sea, una persona moral, va a adquirir sus propias obligaciones fiscales independientemente de sus integrantes, de las personas físicas que la representan, ya que una persona moral tiene personalidad jurídica y capacidad económica propia para adquirir obligaciones en esta materia. Ahora, también, otra característica, ustedes se van a encontrar muchas características en toda la literatura que encuentren. Estamos nada más seleccionando algunas que sí considero yo que pueden ser como las más relevantes y las más representativas. La última, ya lo mencioné, son una de sus principales características de las obligaciones es que su finalidad es recaudar el tributo. ¿Para qué? Para sufragar los gastos del Estado, del municipio o de la localidad. A nivel federal,
estatal o, también lo repito, municipal. Ahora, el fundamento jurídico, ¿dónde va a estar el fundamento jurídico, por ejemplo, de una norma que está en un nivel federal? Bueno, regularmente todas esas normas hacen referencia a cada uno de los impuestos federales. Tenemos la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del IETU, la ley del IEPS, etc. Las normas, por ejemplo, perdón, estatales o locales, pues van a contener todos esos impuestos que les corresponden a los estados recaudar. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el Código Fiscal de esta entidad, pues tiene numerado el impuesto predial, el impuesto de hospedaje, mientras que entendemos que en algunos municipios hay algunos de estos impuestos que también se cobran en sus leyes de haciendas municipales, y acudir a ellas pues será de gran ayuda para poder encontrar todos estos tributos o todos estos impuestos que se recaudan tanto en sus estados como en los municipios. Ya quedamos, ya lo he explicado en videos anteriores, que existen códigos financieros o códigos fiscales de los estados y leyes municipales, leyes de hacienda, perdón, de los municipios. Algunos códigos, en especial me he encontrado con el Código Financiero del Estado de México, que también incluye al Estado y a los municipios, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver a los elementos del hecho imponible. Son 4 los elementos principales, que es el objetivo, que va de la mano con un tema material, el subjetivo, de la mano con un elemento personal, el espacial y el temporal. Entonces, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de este elemento objetivo? Pues hacemos referencia principalmente al acto, al hecho que lleva inserta la norma, ¿sí? Es el hecho que toma en cuenta el legislador para establecer el tributo. Por ejemplo, el IVA. El IVA que grava el consumo. Entonces, el hecho es consumir para que surja la obligación tributaria que se llama IVA. Ahora, el siguiente elemento, el elemento subjetivo. El hecho imponible debe de considerar forzosamente al sujeto. Tiene que estar vinculada la norma con un sujeto, con una persona, porque pues si no la obligación no podría existir, ¿no? O sea, mucho impuesto al consumo, ¿y quién lo va a pagar? Entonces, bueno, no podría subsistir la norma sin una vinculación a un sujeto. En este caso, bueno, pues tiene que ser el sujeto pasivo. Hay un elemento que se llama elemento espacial. El legislador debe tomar en cuenta el ámbito, la localidad, ¿sí? En donde va a surgir la obligación. Ese es un elemento espacial. Por ejemplo, el artículo 1 del ISR dice que son contribuyentes del impuesto sobre la renta los residentes en México respecto de sus ingresos. Y allí surge una acotación muy importante. Recuerden que el artículo 31, fracción cuarta, habla que son obligaciones de los mexicanos y viene todo el detalle de que hay que pagar el tributo, dependiendo de dónde residas, etc., que es proporcional y equitativo y bla, bla. Pero dice, son obligaciones de los mexicanos, sí. Pero el ISR menciona que son contribuyentes de ese impuesto todos los residentes en México. Entonces ahí habría que tomar en cuenta eso, que no nada más los mexicanos estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta, sino todos aquellos residentes en territorio nacional que generen riquezas o que generen un ingreso. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar por último del elemento temporal dentro de los elementos del hecho imponible. Es muy relevante también saber en qué momento surge la obligación tributaria, ya que esto definirá primero qué ejercicio fiscal le corresponde. En segundo, también se podrá determinar el momento en el que nace la obligación para poder ser determinada. También identificar al sujeto contribuyente, cuáles son los fenómenos de incidencias
Si se puede aplicar o aplica, claro, incorrectamente una evasión fiscal, ¿a partir de cuándo? Ajá. ¿Cuándo se puede aplicar una exención? ¿Cuándo se puede aplicar un saldo a favor? Y de alguna manera sirve para clasificar a los impuestos. Ahora, hablaremos a continuación de las hipótesis de incidencias. Ajá. Esto es mencionar, imaginar cuándo sucede, cuándo incide ese supuesto, esa hipótesis, eso me imagino que puede llegar a pasar, es lo que pensó el legislador cuando hizo la norma. Ajá, se imaginó que podría haber una circunstancia tal que originara este hecho. ¿Y cuáles son sus incidencias? Bueno, se estudian a partir de 4 aspectos: el aspecto legal, el aspecto personal, el aspecto material y el aspecto temporal. Comencemos con el aspecto legal. Este aspecto implica que toda hipótesis de incidencias debe de estar plasmada en la ley forzosamente, porque deben estar descritos en la ley sus aspectos de medición, su base y su parámetro. Esto muy independiente del sujeto activo del pasivo. Es cómo se mide, qué tiene que pasar, va relacionado con el hecho, el aspecto legal. Ahora tenemos otro aspecto que es el aspecto personal, que allí ya se integra el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque se va a determinar el aspecto personal o subjetivo con este tema de la obligación tributaria. Y se deja muy claro el nexo que se construye entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, porque debe de haber una hipótesis en donde los estemos relacionando. Tenemos otro aspecto dentro de las hipótesis de incidencias, que es el aspecto material. El legislador forzosamente tiene que seleccionar todos los hechos imponibles de una serie de hechos tributarios que sean relevantes, como pueden ser los ingresos, o sea, ¿qué es lo que se materializa? ¿Cuál es la materia objeto de la hipótesis de incidencias? Bueno, pues puede ser el ingreso, la riqueza que se genera, cuando se posee o se es propietario de un inmueble, cuando realizamos diversos actos jurídicos, cuando consumimos ciertos bienes o cuando producimos también ciertos artículos. ¿Okay? Entonces, este es un aspecto material que entra dentro de las hipótesis de incidencias que el legislador debe de considerar en el contenido de la norma. Y por último tenemos otro aspecto que es el aspecto temporal. En la hipótesis de incidencias, el legislador debe señalar claramente en qué momento se estima consumado el hecho generador. El hecho generador es el hecho que se construye, que se materializa y que está dentro de la norma que se llama hecho imponible. Entonces, de acuerdo a esto, a lo que acabo de comentar, luego entonces los hechos imponibles podrían clasificarse en instantáneos o periódicos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar a continuación de las sanciones. Todas las sanciones las vamos a poder encontrar. Si son temas federales, a partir del artículo número 70 de esta normativa, que es el Código Fiscal de la Federación. Ahora, hablando de las características del hecho imponible, podemos decir que son la previsión de la ley, o sea, el hecho imponible, una de sus características es que debe de estar en la ley. Conforme al artículo 31, fracción cuarta, pues se señala la facultad del legislador para crear supuestos de surgimiento de obligaciones tributarias. Entonces, bueno, pues sin duda alguna el hecho imponible está previsto en la ley, empezando por el artículo 31, ¿ok? Si hablamos de otro tipo de contribución, bueno, complementar con el artículo que corresponda a la obligación que abordamos o que estamos analizando, que queremos leer o que queremos entender. Ahora bien, existen las circunstancias en las cuales el hecho generador constituye un hecho jurídico. Esta es otra característica del hecho imponible.
Bueno, la ley, como fuente de nacimiento de la obligación tributaria, contiene una serie de supuestos en los que puede incurrir el contribuyente. Claro, o sea, desde que se da de alta en Hacienda, desde que da de alta su actividad económica, cuando declara su impuesto provisional y anual, cuando a lo mejor hace alguna actualización, cambio de domicilio, cambio de actividad económica, cambio de domicilio me refiero a cambio de domicilio fiscal, cambio de actividad económica, etc. ¿Sí? Y otra circunstancia podría relacionarse cuando suspende actividades, ¿no? Ya no voy a trabajar más, o sea, me voy a dedicar a nada y ya no voy a generar ingresos y no voy a pagar toda esta serie de tributos porque no estoy generando riqueza, ¿ok? Y por último, otra de las características de, ya he mencionado dos, la previsión en la ley, las circunstancias, y la tercera es la determinación del nacimiento de la obligación en la ley. Este tema es muy importante y lo pueden abordar en el texto de Sol Juárez. No se les olvide, bueno, pues chequen el índice y van a encontrar todas estas, pues de alguna manera características que ya van insertas en el nacimiento de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, se tiene que distinguir el momento preciso en que se origina la deuda impositiva, o sea, la deuda que se impone. Impositivo no es que sea negativo, es que se impone. Impositivo. De todos los tributos, ¿no? Distinguir el momento en que se genera la deuda impositiva de los tributos a partir de los cuales van a generarse deberes u obligaciones en esta materia y pueden ser de tipo formal, como por ejemplo la presentación de declaraciones. Me han preguntado también mucho acerca de la obligación es, ciertas obligaciones pertenecen a la norma sustantiva o a la norma formal. Entonces, bueno, varios doctrinarios señalan que esta norma es sustantiva cuando habla de obligaciones de dar dinero. Y se puede considerar una norma de tipo formal cuando recae en obligaciones de hacer, de no hacer o de tolerar. ¿Ok? Chequen a los doctrinarios, seguramente van a encontrar más información al respecto de este tema, pero bueno, creo que así queda bastante bien explicado. Ahora, otra de las características que estamos viendo de la determinación del nacimiento de las obligaciones dentro de las características del hecho imponible es que se debe de determinar la ley que se aplica. Eso es contundente. Ajá. Practicar también la evaluación de los bienes gravados, con referencia al momento preciso en el que el crédito fiscal surge. Se debe de determinar también, como ya lo mencioné, el domicilio fiscal del contribuyente o de los representantes legales. Hacer también énfasis en la determinación de la época de pago y de la exigibilidad de la obligación fiscal. Fijar también, no es menos importante, y la última, fijar las sanciones aplicables en función de la ley vigente en el momento en el que nace la obligación tributaria. Y bueno, por último tenemos estos puntos de vista, estas perspectivas a partir de las cuales puede ser tratada la obligación como un hecho imponible. Yo voy a recomendar aquí también el libro de Sol Juárez. Tenemos, y él menciona también varios puntos de vista o varias perspectivas que son la perspectiva o punto de vista objetivo, el subjetivo, el espacial y el temporal. Y entonces vamos a explicar cada una de ellas. Vamos a comenzar por la objetiva. Pues este punto de vista hace referencia a el hecho de el cual ha tenido que
ser tomado en cuenta, visualizado, previsto por el legislador para establecer un tributo. ¿Sí? Bueno, pues el ingreso, ¿no? El consumo, el impuesto a autos nuevos, el impuesto sobre nóminas, el impuesto a las nóminas, el impuesto ¿qué será? A la adquisición de inmuebles, al predial, etc. Creo que ya dije predial 2 veces, no me acuerdo. Bueno, ese es o la perspectiva o el punto de vista. Ahora, otro punto de vista es el subjetivo. El hecho imponible no puede quedar perfectamente bien implementado, definido, sin que la conducta, el hecho que estamos suponiendo, el hecho jurídico, el supuesto jurídico, no recaiga sobre un sujeto. O sea, tiene forzosamente que vincularse a alguien, porque es así como se va a generar la obligación y vamos a podérsela adjudicar a alguien, o sea, al sujeto pasivo. Tenemos también el punto de vista espacial, en donde podemos pensar que todos los hechos imponibles tienen como verificativo un espacio territorial, que debe de ser perfecto y claramente determinado. Esto es muy importante para el derecho fiscal. Y tenemos otro punto de vista que es el punto de vista temporal, porque un hecho imponible debe tener verificación, ¿sí? Debe de consumarse en un espacio temporal determinado, porque esto en inicio va a determinar a partir de qué momento surge la obligación tributaria o la obligación fiscal. Ahora vamos a platicar de otros temas también muy interesantes, que es el hecho imponible y el hecho generador. Vamos a hablar de sus diferencias, pero yo creo que resulta súper importante primero hablar del hecho generador y del hecho imponible a partir de su definición, ¿no? De a qué hace referencia. Y también vamos a charlar acerca de cuáles son las formas de relación que puede tener los tipos que vamos a conocer del sujeto pasivo, tipos del sujeto pasivo, cómo se relaciona con la obligación tributaria, ¿no? Porque hay varios tipos de sujetos pasivos. Bueno, versus cómo se relaciona con la obligación, ¿ok? Ahora, debemos de tomar en cuenta que el hecho imponible, vamos a comenzar, es un supuesto jurídico, es un supuesto que está en la norma, o sea, supuestamente puede pasar. Y hago énfasis así porque creo que se les graba muy bien, o sea, probablemente vaya a pasar y está en la ley, ¿ok? El hecho imponible es una situación legal o jurídica que el legislador va a mencionar en la ley que crea, en este caso, en la ley tributaria. Tiene que estar forzosamente previsto en la ley. Creo que ya van 3 veces que lo digo, pero me parece muy importante que lo sepamos. Y está en la ley dirigido a una persona, para que esa persona que haga lo cumpla, lo cumplimente. Ahora, vamos a hablar del hecho generador. El hecho generador entonces es cuando ya se realiza el hecho imponible que ha establecido la ley. Ya en ese momento se hace el hecho, la conducta encaja en un supuesto jurídico y entonces da lugar ¿a qué? A la obligación tributaria. Es cuando sucede, cuando pasa, cuando acontece y se materializa, o sea que se hace realidad. Entonces, pues sí, ya te pusiste a trabajar, ya hiciste realidad que vas a pagar el impuesto sobre la renta. Ok, bueno, perfecto. O sea, si ya fuiste a la tienda, ya fuiste al Oxxo y te compraste unos cigarrillos y entonces ya hiciste realidad el supuesto jurídico, vas a pagar el IVA, ¿ok? Entonces es allí cuando ya se materializa. Ahora, ¿cuáles son esas diferencias entre el hecho imponible y el hecho generador? O sea, ¿de qué se trata esto? Bueno, el hecho imponible, pues es un supuesto jurídico. O sea, está plasmado en la ley nada más, o sea, ahí está. ¿Se va a aplicar? Sí, claro. Pero
es un supuesto jurídico. Y por su parte, el hecho generador es la acción, es esa conducta, ese acto que va a coincidir con la norma, con ese hecho imponible que tiene inserta la norma, o inserto, mejor dicho, la norma. Es el momento que cuando se genera este hecho generador, valga la redundancia, que va a ejecutar el sujeto pasivo, retomo, la acción que la ley tiene prevista. ¿Para qué? Para que se consume, para que se materialice la obligación fiscal. ¿Ok? Bueno, creo que este tema no está complicado, ya explicado, entiendo que es menos difícil. Ahora, vamos a ver otro tema y con esto prácticamente vamos a finalizar. Vamos a hablar acerca de esto que yo sé que les ha preocupado mucho porque no tienen ni idea a qué hace referencia, a cómo se relacionan los diversos tipos de sujetos que hay con la obligación. Bueno, pues tenemos sujetos pasivos con responsabilidad solidaria y hay de varios tipos, ¿no? Primero, ese sujeto pasivo por cuenta propia y por deuda propia con responsabilidad directa, o sea, como tú, como yo, más, causavientes, es decir, herederos, legatarios o donatarios a título personal. Otro tipo de sujetos pasivos son aquellos que surgen por deuda de carácter mixto con responsabilidad directa. Es el caso, por ejemplo, de estas personas que la ley menciona que pueden disponer libremente no solo de sus bienes, sino de los de otras personas. Tenemos también los sujetos pasivos en parte por deuda propia y en parte por deuda ajena, con responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria, como los copropietarios y coherederos. De igual manera tenemos a los sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta. Es el caso de los sustitutos legales del deudor directo, ya sea de manera voluntaria o por ministerio de ley, por mandato de ley. Y por último tenemos los sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad solidaria. Estos sujetos son pues determinados funcionarios públicos a quienes la ley les concede o les impone ciertas obligaciones con carácter formal y que no fueron cumplidas esas instrucciones, ¿no? Tú vas al notario y pagas tu impuesto por adquisición de bien inmueble o tu impuesto por la utilidad que generó la compraventa de tu bien inmueble también, y entonces, bueno, pues el notario no te cobró. Bueno, pues lo va a tener que pagar, ¿sí? Entonces, allí se complica un poco la circunstancia. Bueno, pues me gustaría concluir mencionando que hay elementos muy importantes que forman parte también de la obligación tributaria o del tributo, que son estos elementos como ya lo he mencionado, el dar dinero, las contribuciones en su concepción más simplista, conllevan una obligación de liquidarlas, de extinguirlas, esto lo vamos a ver en el siguiente video, se extinguen con el pago en dinero, es una obligación pecuniaria, y así se extinguen a partir del pago y son obligaciones de dar. Y después tenemos las obligaciones de hacer, de no hacer y de tolerar, que van de la mano con otro tipo de actividades relacionadas con la norma tributaria. Y bueno, pues esto es todo a lo que hace referencia esta sesión. Recomiendo, como ya dije, el libro de Sol Juárez, el libro de Alil Álvarez y todo lo que encuentren ustedes de Derecho Fiscal 1 es muy útil para sus trabajos. También hay muchas tesis de estudiantes, bueno, ya titulados obviamente, de la Universidad de las Américas
y con temas relacionados con esta, pues con esta importante contribución, con esta importante obligación que tenemos los mexicanos, que es la obligación fiscal. Y bueno, pues yo como siempre me despido de ustedes con muchísimo gusto y los espero en el próximo video. Suscríbanse a nuestro canal, por favor, para que sigamos haciendo más y más contenido. De verdad que entre más se suscriban y más le den like, más nos motivan a hacer, a investigar, a crear, a dar el tiempo para que hagamos esta labor que bueno, pues creo que llega a muchas personas, a muchos estudios, a muchos corazones, a muchas mentes. Denle like, compartan y aquí activen la campanita para que les lleguen las notificaciones toda vez que subamos un nuevo contenido. Y bueno, pues muy pronto, en breve, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.